En los últimos años, nuestra sociedad comienza a reconocer que la violencia contra las mujeres es uno de nuestros problemas más graves, contra el cual debemos luchar de forma mucho más decidida que hasta ahora, y que una de las principales herramientas para conseguirlo es la educación. Si yo fuera una profesora, bueno, intentaría siempre enterarme, porque claro, depende también de la edad de con quien estudies, ¿no? A quien le enseñes. Pero si se coge desde pequeño, mejor, porque les tienes que mostrar que la violencia no es buena nunca. Ellos piensan que no es su problema, pero yo creo que cuando a una señora la pegan, es el problema de todos. Que seas, por ejemplo, profesora, tú seas una alumna tuya, ves que llega con maratones, y tú la ves triste o la ves de cualquier forma y no la dices nada, eso es tu problema. Reconocemos el problema. Existe un problema de violencia contra las mujeres. Es decir, no es una moda. Simplemente ahora que los medios de comunicación permiten que nos enteremos de que existe esa desigualdad en el trato contra las mujeres, desigualdad con graves consecuencias. Pero llevar a la práctica escolar estos objetivos parece ser bastante más difícil que reconocer su importancia. Una de las dificultades reside en la necesidad de adaptar el método de enseñanza, dando a los alumnos y alumnas más protagonismo en su propio aprendizaje. El principal problema es que te tienes que acostumbrar tú a trabajar así, ¿no? A adaptarte a un nuevo método, porque estamos acostumbrados a otro tipo de clases magistrales, bueno, pero también vas aprendiendo poco a poco y creo que te enriquece muchísimo también a ti, primero como persona y segundo como profesor, ¿no? Hay que presentar el tema de la violencia de una manera que ayude a interrumpir la cadena de pasividad y de falta de cuestionamiento con la que estamos familiarizados. En estos objetivos se ve, por ejemplo, lo importante que es que ellos aprendan a rechazar la violencia, no solo a través de conceptos, por ejemplo, descubriendo que la violencia destruye no solo a la víctima, sino también al que la utiliza, que antes o después te vuelve, que el que siembra odio y destrucción, como se refleja en un vídeo que vamos a ver, recoge antes o después odio y destrucción. Vamos a poner un vídeo a ver qué sensaciones os va a producir y después de verlo hacéis una referencia personal cada uno de las sensaciones que os producen. ¿Vale? Nobody seems to know, but where it's going is begin to show in the reflections of our perceptions of what is right and what is wrong. It's gonna have to change before too long, cause how could you fear a man for his color and for his feelings and having no wish to discover him? You see, we can stop the wars of the hate and destruction, and we can win as we use the ways of life's right emotions. Well, for better and for good, cause you know you should. You know, it's about time to let go of the stereotypical ways of thinking that make us do things for the wrong reasons, with no understanding, creating pain and nothing but misery, revealing all around when you see the victims who are suffering, well, from war and from hunger. Some leave home, they go out and wander with the hope of finding something new, but there's no peace there too. Más adelante nos puede pasar a nosotros lo de matarnos unos a otros, no sé. A mí me ha dado pena e impotencia de que pasen cosas así sin razones, o sea. He sentido miedo por mí. ¿Miedo por ti? A sentir odio hacia ellos, porque a pesar de que sus actos nos pueden parecer aberrantes, no hay tanta distancia entre ellos y nosotros. La utilización de documentos audiovisuales adecuadamente seleccionados mejora la enseñanza.
Entre sus cualidades cabe destacar que favorecen un mayor impacto emocional, son más fáciles de compartir por todo el grupo, llegando incluso a quienes tienen poco interés por la lectura o las explicaciones del profesorado. A esas personas que poco a poco están destruyendo la sociedad, una sociedad medianamente unida. Porque si la violencia genera violencia, poco a poco hay más violencia en las calles y en los sitios, y poco a poco la están desuniendo. Nos quiero explicar el vídeo, al menos es que echa también la culpa a la sociedad. Esos hombres escapuchados creo que refleja la sociedad. Creo que cuando ha matado a ese chico nos ha hecho la culpa a nosotros. O sea, yo creo que nosotros teníamos que poner algo de nuestra parte. O sea, quitarnos ese miedo. Yo me he sentido muy mal al verlo. Y también he visto que el chico ese que mata al otro no sabe lo que hace, porque al final le toca a él ser refugiado igual que los demás. ¿Por qué crees que no sabe lo que hace? Porque casi no va a solucionar nada, vamos, creo yo. Lo del niño ese está bien reflejado porque es la siguiente generación de nosotros que está viendo ahora cosas que pueden tender a ir a más en el futuro. Vais a hacer un acuerdo del grupo sobre las cosas que estáis de acuerdo y las que no estáis de acuerdo, sobre los sentimientos que os produce el vídeo. ¿Creéis que la violencia genera violencia? Y cuando observáis actos violentos, ¿qué sentís? La discusión en pequeños grupos heterogéneos favorece la capacidad de adopción de perspectivas, uno de los motores básicos del desarrollo socioemocional, de gran relevancia en la prevención de la violencia. La violencia realmente no produce nunca nada más que destruye siempre. Y aunque sea matar a alguien para construir un edificio, aún así de todas formas es más importante una idea que cualquier cosa material. Entonces por eso yo creo que debemos utilizar las ideas de concepción del ser humano, del otro ser humano, de las razones que le llevan a vivir, y que aún así sigue siendo un ser humano igual que lo soy yo, y que la violencia sigue siendo inútil en cualquier instante. ¿Quieres decir, por ejemplo, ponerte en el caso del otro? Debemos de comprender la situación del otro, el dolor que supone que le haga al otro. Sentimos miedo hacia que esa violencia se vuelva contra nosotros. Y luego, al notar lo que sentimos, pues ya nos damos cuenta de lo que está sintiendo esa persona sobre la que se está volviendo. Entonces nos da asco. Y nos sentimos impotentes por no poder hacer nada. Cuando tú dices que la violencia se vuelve contra nosotros, ¿te estás refiriendo a una parte no activa dentro de la violencia? O sea, cuando hay una manifestación violenta, está claro que siempre hay un agresor, una víctima, y a veces hay una parte no activa en la violencia. ¿Te estás refiriendo a eso? De las razones que le llevan a... Como reconocen estos jóvenes, para prevenir la violencia es preciso desarrollar la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar de otras personas y superar la complicidad del silencio que con frecuencia se produce en torno a este problema. Debe haber una educación cívica, pero no desde aquí, sino desde abajo, desde que empiezas a tener un pequeñito poca razón. Deberías de estar educando a tu hijo o a lo que sea cívicamente. Lo más importante es la igualdad entre todos y el respeto mutuo. Eso es lo más importante. Y yo creo que una vez que haya igualdad y respeto mutuo, la violencia va a descender, desde luego. Vamos a ver un vídeo que apareció en televisión sobre la violencia hacia las mujeres. Y posteriormente vais a contestar a las preguntas que tenéis en la pizarra. ¿Qué quiere transmitir el programa? ¿Qué es lo que intenta transmitir? ¿Cómo podéis prevenir para vuestra vida futura este problema, el problema de la violencia hacia mujeres? ¿Y qué se podría hacer desde la educación y la sociedad en general para erradicarlo?
los malos tratos no solamente repercuten a nivel físico, que a veces me encuentro que no puedo ni con la espalda, sino que me están mermando mi autoestima y a veces me creo tan poca cosa que cuando voy por la calle y algún hombre me dice un piropo, cuando se me han quitado los moratones, pues me dan ganas de volverme y decirle, usted me querría un poco porque sería capaz de irme con el primer hombre que me quisiera de verdad un poquito. Y aquí los follones empiezan cuando los niños están acostados. Las grandes palizas surgen cuando los niños están en la cama y además en silencio. No crea que me maltrata a voz en grito, es muy educado. Me pega en silencio bajito, puñetazos que caen en blando, y yo, la verdad, por no despertar a mis hijos y no asustarles, me callo y me aguanto y grito para mí. Y a veces tengo que ir a la cocina y limpiarme la sangre y disimular poniéndome hielo para que mis hijos, los pobres, no noten al día siguiente nada. Y cuando me preguntan digo que me he dado con la puerta o que me he caído por la escalera, en fin. La mujer siente mucha vergüenza en denunciar estos malos tratos, no se lo dicen absolutamente a nadie. La primera vez casi siempre lo perdonan, creen que ha sido pues eso, un mal momento. De hecho, el agresor suele pedir perdón cuando se le pasa, por así decirlo, este ataque de furia. Suele pedir perdón, no lo hago más, perdóname. Entonces la mujer suele perdonarle. No, hay que tener en cuenta que a veces hay niños pequeños, entonces se dice, no voy a romper mi familia pues por este mal día. Las mujeres quieren pensar, las madres quieren pensar que ha sido un mal día, pero desgraciadamente yo siempre digo, el que pega una vez, pega dos veces, y pega tres. A los niños les perjudica muchísimo. O sea, eso en su cabeza se va a quedar para siempre, y en un futuro les puede traer problemas. Hay niños que han tenido que tener tratos con psicólogos, de hecho muchas veces en los malos tratos tienes que interceder también con el niño porque están afectados. Hay niños que incluso se creen que es que la culpa es de ellos. Por eso, todas las mujeres también coinciden en señalar que detrás de cada madre apaleada hay siempre un hijo maltratado. ¿Por qué creéis que pasa esto? ¿Qué puede llevar a un hombre a matar a su esposa? La mujer al casarse con su marido, pues no sé, a lo mejor debe de conocerlo lo suficientemente para, no sé, para verle que no le va a hacer daño. Yo con lo que ha dicho Javier no estoy de acuerdo. Tú no puedes conocer a una persona perfectamente antes de irte con ella a vivir o lo que sea, porque entonces nadie se separaría, ¿no? Sino que a ti no te da esa cara, está como disfraza su carácter, no sé, pero es imposible conocer perfectamente a tu persona. Si no, todos los matrimonios serían felices y no es así. El padre el que manda en la casa, pues él dice, bueno, pues yo como mi padre, él piensa de la cabeza que el padre es el que manda, la familia, y para demostrar que es igual. Lo que pasa es que una persona que de pequeño ha visto a su madre maltrato o algo parecido, o violencia, igual a los estrés o el trabajo le va mal y empieza a tener mucho estrés, empieza a tener nervios o algo así, igual va cambiando su forma de ser y le hace ir cada vez más violento. ¿Sabéis que los que ha sido testigo de malos tratos en su infancia haga un reconocimiento explícito de que no va a actuar de esa manera y se comprometa consigo mismo a no actuar de esa manera y a no reproducir esas relaciones? Es uno de los resultados de las investigaciones más claros para prevenir la violencia. La educación debe proteger contra la violencia enseñando a condenarla, desarrollando el compromiso de no reproducirla, proporcionando alternativas basadas en el respeto mutuo, a través de las cuales no solo las mujeres, sino también los hombres aprendan a llorar y a pedir ayuda cuando lo necesitan y superen viejas creencias sexistas que todavía hoy conducen a la violencia, al asociarla a la defensa de un honor mal entendido, como que se debe agredir al que te ofende, está justificado pegar al que te quita lo que es tuyo o que los hombres no deben llorar. Se aprende, ¿no?, lo que se debe y no se debe hacer y cómo hay que respetar más y dar más importancia al problema del maltrato hacia las mujeres. ¿Qué ha parecido trabajar con los vídeos? Fundamental, o sea, si no hay vídeos yo creo que mucha gente no se imagina, ¿no?,
lo que puede haber detrás de toda la sociedad, bueno, detrás y dentro. Las actividades que se realizan con material audiovisual tienen la ventaja de despertar las emociones en los chicos y en las chicas y animarles a intervenir de una forma más espontánea que si el material que se utiliza se les da por escrito, pues exclusivamente a partir de la intervención de un profesor. Cuantas más oportunidades le des a los alumnos y a las alumnas de expresarse ellos, de reflexionar en voz alta, muchísimo mejor. Pero además no solo esto, sino que pueden contrastar sus opiniones, aprenden a ponerse en el lugar del otro, aprenden a ver que hay distintos puntos de vista y que se puede llegar a acuerdos a pesar de esos distintos puntos de vista. Me parece un método muy interesante. Conocer desde la adolescencia cuáles son los primeros indicios del abuso en la pareja puede ayudar a detenerlo, puesto que suelen aparecer pronto, en conductas incompatibles con el respeto mutuo necesario en toda relación, a veces como maltrato emocional, coaccionando, aislando o destruyendo la autoestima de la víctima cuando no se conforma al más mínimo deseo del abusador. Problemas que si no se erradican desde sus inicios, con el paso del tiempo suelen agravarse, haciendo que la salida sea más difícil. Sí, imaginaros que vosotros tenéis que hacer un anuncio de estas características, bueno, de la que creáis, a ver qué condiciones estableceríais vosotros para lanzarlo, para hacer el anuncio, siempre que esté dirigido a... ¿El mensaje que daríamos a la de fuera? Sí, a gente de vuestra edad, a chicos y chicas de vuestra edad, ¿vale? Oye mucho el que tú quieres a esa persona y por una cosa, por un fallo que haya tenido, no lo vas a tirar todo. Eso te lo aseguro yo. Por mucho... No se puede decir que no. No se puede decir. Pues es que si te empiezan a pegar con 17 años ya, pero tú lo dices. A los 30 ya te puedes ir. Pero se habla, lo dices, pero no te vas a ir. No te vas a ir sin hablarlo con él, eso te lo aseguro. Vas a intentar solucionarlo. Pues ya, eso es lo primero que haces. Y luego ya llegará un momento en que eso se soluciona o lo dejes. Llevo haciéndolo tanto tiempo que se ha convertido en una costumbre. Hay días que pienso que todo puede cambiar, pero creo que me estoy engañando. ¿Qué puedo hacer? ¿Sabes que hay muchas personas que están aquí para protegerte y apoyar lo que tú decidas? Si ocultas la verdad, nadie sabrá que necesitas ayuda. Que no te marque el miedo. Marca este teléfono. Dice, haz esto, lleva esto, come esto, no salgas con esta persona. Jolín, pues, entonces no le gustas tú, que eres un prototipo que se está haciendo él. Pero a lo mejor la mujer piensa que quiere... O sea, no te quiere, es que ese es el problema. O sea, las personas que las maltratan se engañan a sí mismas. Pues están engañando, piensan, no, es que mi marido me quiere. Mentira, no te quiere. Si te pega, no te quiere. Pero hay mucha gente que no sabe cuáles son que no sabe que esos son los errores para que llegar al maltrato. Claro, que es que todo el mundo tendría que saber que esos son los errores para no irse con esa persona. Imaginaos que nos encargan que hagamos una especie de campaña publicitaria para prevenir el maltrato de mujeres. Llegar a un acuerdo entre vosotros, a ver si conseguís hacer un eslogan, que puede ser una frase, 2 frases, lo que queráis, ¿no? Algo que sea adecuado para, imaginaos que hay un spot en la tele, para prevención de la violencia en las relaciones de pareja, pero entre jóvenes. No entre personas ya mayores, como los que hemos visto, sino entre jóvenes. ¿Qué haríais vosotros, qué le diríais vosotros a otras jóvenes para que no caigan en una relación de este tipo? O en el caso de que caigan, puedan salir. Que si una persona ha sufrido maltrato de pequeño, puede utilizar... Como puede observarse, el papel de la profesora en este tipo de actividades difiere bastante del tradicional. No puede limitarse a transmitir información ni a dictar su propia solución al problema, sino que debe facilitar la reflexión personal y la discusión en pequeños grupos heterogéneos, incluyendo en ella lo que hoy se sabe sobre esta violencia, para que cada individuo tome sus propias decisiones
sobre cómo prevenirla y las incorpore a su identidad sin que impidan el establecimiento de relaciones positivas basadas en el respeto mutuo. Es mejor prevenir que curar. Sí. Y sale un hombre pegando a su mujer y luego sale la mujer borracho y todo eso con la botella de alcohol en la mano. Y luego sale su mujer toda destrozada diciendo es mejor prevenir que curar. Se ve al padre pegando a la madre y los niños escondidos mirándolo todo. Pues esos niños pueden aprender de la violencia que han visto y cuando se vayan sería bueno decir como enfocar al niño de pleno y el niño poniendo la cara como diciendo ¿pero qué está pasando, no? ¿Qué es lo que estoy viendo? Como si se viera que está trastornando al niño. No aguantes más, actúa. No aguantes más, actúa. Si de verdad te quiere, no te hará daño. Pide ayuda, porque puede repetirse y quizás la próxima vez no seas tú la única perjudicada. Se ve una familia, ¿no? Basado en un padre, una madre y dos niños. Entonces están comiendo en el patio, parecen muy felices y que todo va bien entre ellos. Entonces vuelve otra escena donde se ve a los dos niños escondidos tras una puerta y al padre y a la madre pues discutiendo y el padre pegando a la madre. Y por último sería un remarco de un niño viendo que el chaval se está quedando trastornado de lo que está viendo. Sería el primer anuncio. Y luego el segundo sería, quizás no sea solo tu culpa, pide ayuda. Y este se trata de un hombre que pega a su mujer a la vez que recuerda que en su familia había malos tratos. Si yo me dedicase a la política, creo que establecería centros, aunque ya está el Instituto de la Mujer, podríamos decir que también establecería el Instituto al Hombre. Y entonces en este instituto ayudaría a aquellos hombres que tienen problemas con su familia, vamos, a solucionarlos. Sí, la primera y la última. Ese fue bueno, y también déjale, todavía estás a tiempo. Fueron los dos que hicimos. Se nos propuso, de la primera y la última, se nos propuso que pensáramos en una imagen de gente joven. Y se supone que cuando uno es joven, si no estás casada, ni tienes hijos, ni tienes nada que apoyarte, pues si estás con un chico y te da es suficientemente madura como para decir, a ver, ¿qué estás haciendo? Entonces el de la primera y la última fue básicamente por eso. Pero déjale, todavía estás a tiempo, era más referida a una señora que estaba casada, que sufría malos tratos continuamente y que le dejara ya antes de que ocurriera nada peor. Yo pienso que esta actividad se debería de hacer en más institutos para que la gente sepa de qué va esto del maltrato y cuando tengas una relación con una persona, pues saber el momento clave en que le tienes que dejar o no dejar. ¿Cómo se podría prevenir la violencia contra la mujer? Pues con la educación desde pequeñito, o sea, desde que eres un enano, un canijo, que te eduquen para respetar, igualar y, vamos, en la democracia, ¿no? Que está en igualdad de derechos y deberes. Es una forma muy bonita de aprender, ¿no? Cosas tan normales como la vida. Me ha enseñado que no debemos utilizar la violencia para nada. Al principio de clase era un poco, bueno, al principio era difícil, ¿no? Se mostraba un poco distante, no nos conocíamos tanto como ahora. Y según hemos ido dando clases de este estilo, pues quieras o no quieras vas aprendiendo, como ya he dicho al principio. Y bueno, pues hemos llegado a llevarnos incluso bien entre todos. Aprenden a conocerse y yo creo que en el fondo si les das tiempo aprenden a respetarse, ¿no? Si la profesora te enseña su parte, o sea, su opinión, y además te muestra lo que es, o sea, digamos que respeta la tuya, como que te sientes una persona, podríamos decir, adulta, ¿no? Entre comillas. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que te sientes adulto y llegas a establecer una amistad, ¿no? Con dicha profesora. ¿Qué he aprendido más? A que te tienes que mostrar mucho más próximo, ¿no? Porque la gente tiene problemas y para que te pidan ayuda, ¿no? Pues mira, en el vídeo decían que una pareja que había tenido problemas de violencia doméstica, incluso hasta llegar al asesinato, eran profesores. Así que no sé yo si no deberíamos empezar por educar al educador, que es la vieja pregunta, ¿no? Y al educador, ¿quién lo educa? Se han hecho conscientes de una problemática que oyen en la prensa, pero lo que sucede es que recibimos tantos mensajes al cabo del día que termina por convertirse en ruido la propia información. Entonces no le hacemos caso, no prestamos atención. Entonces de esta manera ellos han sido conscientes, y ellos, de que hay un problema, han sabido definir un poco más o menos el problema y han sabido pues aventurar
o han aclarado las ideas sobre cuál puede ser su comportamiento para resolver el problema, para contribuir a la resolución del problema. Y luego un segundo aspecto, que ya te lo he comentado antes, es que se han hecho conscientes un poco de la necesidad de los compañeros al trabajar en grupo. Y entonces, alumnas o alumnos que van muy bien, que trabajan muy bien, que en un régimen competitivo se han dado cuenta que necesitan ese otro compañero que trabaja un poco más lentamente. Y que explicarle a ese compañero más lento determinados conceptos, determinadas ideas, pues a ellos también les beneficia, desde el punto de vista de su formación intelectual. De otra manera, hombre, lo más allegado son vídeos, charlas, lo que estábamos haciendo, o sea, plantearlo, pero de otra manera, yo es que no creo que haya otra manera. ¿Qué le vas a dar? Libros, folletos, infórmate, es que eso sería un rollo. Además hay gente que dice un libro, va, y ni siquiera lo mira, ¿sabes? Yo creo que con lo que estamos haciendo no es suficiente, porque nunca es suficiente para parar esto, pero por lo menos es un comienzo, un inicio, para decir, oye, que está pasando esto, date cuenta y pon cuidado.